Claro, pero por eso digo, capaz que vos. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola, Esperamos unos... profe, Hola, buenas profe. tardes. Hola, buenas tardes. Esperamos un minutito y arrancamos. Ahí les voy dejando el cuadro para que vayan mirando. ¿Cómo Bueno. no?
¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola a todos. No sé si me ven o si tengo... Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a poner... Bueno. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? Espera, Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, Nada, profe, por ahora. los escucho. No, por Bueno. ahora no. Perfecto. Acá está, esto. Así lo veo. Ahí me estoy viendo, estoy medio fuera de línea. Bien. El otro día habíamos llegado a ver la función jurisdiccional y habíamos visto, si no estoy recordando mal, habíamos llegado a ver jurisdicción. Esta parte no la vimos, ¿no es cierto? Habíamos visto la función jurisdiccional contenciosa, administrativa y voluntaria. Llegamos a ver eso. Perdónenme, pero como estoy con dos comisiones, a veces se me mezclan un poquito los temas. ¿Qué día en una y qué día en Eso nada más. otra? Esto no lo vimos. Bien. Bueno, y habíamos visto jurisdicción voluntaria y jurisdicción administrativa. Creo que eso lo empezamos a mencionar. ¿Es así? Yo no recuerdo que hayamos visto la voluntaria. Administrativa. Administrativa, sí, profe. Perfecto. Administrativa. Buenísimo. Gracias. Entonces, a ver. Cuando nosotros hablamos de la función jurisdiccional, como para recordar un poquito y ponernos el tema, acuérdense que la función jurisdiccional es una función del Estado, que en su mayor medida la cumple el Poder Judicial a través de los distintos órganos que administran justicia en provincia y en nación. Les hago una pregunta. ¿Por qué hablamos de Poder Judicial en provincias y hablamos de Poder Judicial en nación? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo puede explicar? Porque hay un doble orden, ¿Qué significaría eso? que está la justicia federal y Un está doble la orden. justicia provincial, o sea, va a haber tantas tantas Suprema Cortes como provincias hay, y además va a estar la Corte Suprema con todo lo que sea los temas federales. A ver, tanto Suprema Corte como Justicia hay, daría la sensación, creo que está Como provincias. hablando Jacqueline, que nos referimos a que el Poder Judicial está integrado por cortes. Bueno, me refería a los órganos máximos. Lo estaríamos acotando. Nosotros estamos hablando justamente de la posibilidad, la obligatoriedad que tienen las provincias, que han conservado el poder no delegado a la nación, de organizar su forma de gobierno representativa republicana, o sea, la forma de gobierno representativa republicana y federal que contempla la Constitución Nacional, tiene que estar llevada a cada una de las provincias, acorde a esta forma de gobierno. Entonces las provincias tienen que designar a sus propias autoridades, pero van a tener que respetar los principios que hacen a la República. Y la República habla de la división de poderes. Y por otro lado, ¿qué vemos también en el artículo? Eso habla del artículo 1, ¿no? ¿Qué vemos en el artículo 5? Que dice que las provincias tienen la obligación de organizar su administración de justicia. Entonces nosotros vamos a encontrar que el poder judicial lo vamos a tener organizado en cada una de las provincias y vamos a tener un poder judicial federal que va a
organizado en todo el país. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo, en Mar del Plata vamos a tener juzgados ordinarios provinciales y vamos a tener juzgados federales que conforman el Poder Judicial de la Nación. Por ende, va a haber, no son todas Supremas Cortes de Justicia. Algunos se lo llaman Máximo Tribunal de Justicia, algunos Tribunal Superior, algunos Corte Suprema, otros Suprema Corte. El nombre es indistinto. Lo que sí sabemos es que tenemos un poder judicial organizado en cada provincia, con tribunales inferiores y con un máximo tribunal de justicia provincial. En la provincia de Buenos Aires, eso está organizado por la ley 5827, y el máximo tribunal de justicia es la Suprema Corte de Justicia. A nivel federal, eso va a estar organizado por la Constitución Nacional y por la ley 48 y demás, y reformas posteriores, que van a organizar el poder judicial federal en todo el país. Máximo tribunal va a ser la Corte Suprema. Y si hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué estará pasando? ¿A qué nos referimos? ¿Qué cumple? ¿Qué función cumple en todo esto? Tiene un poder judicial Un poder ordinario, judicial. como si fuera una provincia. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que tiene una particularidad, y es que se llama justicia nacional, pero no es nacional, es local, como las provinciales. Ejercen la competencia ordinaria exclusivamente. ¿Por qué se llama nacional? Y bueno, porque así se la llamó cuando se organizó el Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires, que no era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que era capital federal. O sea, era una ciudad que cumplía el rol o la función de ser la capital federal. Entonces, por eso se los llamó nacionales. Y usan el mismo código procesal de la nación. Y tiene como máximo tribunal de justicia también la Corte Suprema, pero la realidad es que estamos hablando de un poder judicial ordinario que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimilable a los poderes judiciales de cada una de las provincias. No es federal, es ordinario. Se llama nacional, pero es ordinario local. ¿Está? Eso es importante que lo recuerden porque muchas veces se genera confusión con ese tema. Bueno, cuando entonces hablamos de la función jurisdiccional, obviamente está en manos de los jueces que integran el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales de cada una de las provincias, porque éstas conservaron la potestad de organizar su propia constitución y sus propias autoridades y, por supuesto, de administrar la justicia. Entonces, dentro de esta división, ustedes ya arrancaron con la unidad 1, vieron que el Estado Nacional conserva la facultad que se le da la Constitución a partir del artículo 75 de dictar los códigos de fondo, o sea, las normas sustanciales, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Derecho de la Minería, o Derecho Rural. Todo esto son competencias porque son los mismos códigos nacionales que tienen vigencia en todo el territorio de la República Argentina. Es decir, que el mismo Código Civil se aplica acá, en Ushuaia y en La Quiaca. ¿Cuál es la diferencia? Que cada provincia, de acuerdo a las potestades que recién dijimos, va a organizar su propio Poder Judicial, que son las normas procesales, son las normas de forma, las normas adjetivas, son los distintos nombres que se les da. A diferencia de las normas de fondo o normas sustanciales, que son las que regulan los códigos nacionales, es decir, códigos que se rigen en todo el país. Por ende, va a haber una regulación distinta en cada provincia de la organización del Poder Judicial. No las vamos a anotar porque no vamos a dedicar a estudiarlas, vamos a estudiar a la provincia de Buenos Aires y algo de la ciudad autónoma. Pero bueno, sepan ustedes que hay muchas diferencias procesales y de organización del Poder Judicial. Sí, ya sé, chicos, el tema del
corte es algo inevitable, porque es, o sea, a veces pasa que es inestable mi conexión a internet, a veces pasa que es la de ustedes. Yo lo único que les puedo decir es que sí, lo que voy a hacer es me voy a poner auriculares, porque me parece que eso va a ayudar por los ruidos de afuera. Ah, no, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. No, puede ser tu internet o puede ser el mío. Yo lo que les digo es que si necesitan, si no entendieron algo, porque a veces a mí me pasa que los escucho como con delay, la mitad de la frase se hace un vacío, pero después sigue. No es que me pierdo algo. De la misma manera me parece que les pasa a ustedes. Entonces, tengan paciencia y si algo no lo entendieron, porque se cortó, o por lo que sea, o porque no lo entendieron, me preguntan y no tengo problema en explicarlo y en repetirlo las veces que sea necesaria. ¿Mm? Bueno, Genial. seguimos entonces. Ahí, Magalí, no sé si querés alguna pregunta de esto que me decís que se te cortó, si querés que te explique algo que no hayas entendido, me preguntás. Bueno, volviendo entonces al tema de la función jurisdiccional. Es la función propia del Poder Judicial y ya vimos, ya estuvimos viendo cuáles son los elementos que componen la función jurisdiccional o jurisdicción, ya vimos en qué consiste, vimos un concepto muy completo y vimos particularidades como por ejemplo el carácter de tercero imparcial. Pero ¿qué vimos también? Que esa función jurisdiccional también la puede cumplir otro órgano, el Poder Legislativo y los órganos o la Administración Pública a través del poder que componen el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo en el juicio político ejerce una función de carácter jurisdiccional y eso no es materia de discusión, no hay duda que es así. La gran duda es qué pasa con lo que se llama jurisdicción administrativa, que sería la función jurisdiccional que cumplen ciertos órganos descentralizados o tribunales descentralizados que dependen de la administración pública. Y cuando me refiero a la administración pública, ¿a qué me estoy refiriendo? Al Poder Ejecutivo y a sus dependencias, que son los ministerios, que dependen del Ejecutivo, ya sea tanto a nivel nacional como a nivel provincial o municipal. Ejemplo, tribunal descentralizado, puede ser un tribunal militar a nivel federal. Ahora, justamente, hemos estado escuchando noticias al respecto con el dictamen sobre el tema del naufragio del Ara San Juan, y bueno, por el destino de esos 44 tripulantes que perdieron su vida ahí, hubo una manifestación o una sentencia dictada por el tribunal militar. Eso es jurisdicción administrativa, porque ¿de quién depende? De las Fuerzas Armadas. ¿Y las Fuerzas Armadas de quién dependen? Y del Poder Ejecutivo. Si nosotros hablamos del juzgado de paz, perdón, juzgado de paz no, está muy mal. El juzgado de paz integra el Poder Judicial. Si nosotros hablamos de los juzgados de faltas, ¿los juzgados de faltas de quién dependen? De la municipalidad. Tienen autonomía, resuelven conflictos, pero ¿qué vamos a ver? Que no son tercero imparcial. Y el tribunal militar tampoco. ¿A ustedes les parece que con esta situación que se dio del Ara San Juan, el tribunal militar tiene la imparcialidad suficiente para resolver? Cuando representa la misma... ¿Hay alguien que tiene el micrófono, si lo puede mutear? Que le quedó el micrófono abierto. ¿A ustedes les parece que hay una objetividad y hay un carácter de tercero imparcial de un tribunal militar en una situación como la que se dio, donde seguía en una decisión militar? No pasa nada. No, exactamente. No hay un tercero imparcial. No cumple el rol de tercero imparcial porque es parte del conflicto. Exactamente. ¿Por qué son parte? Porque el mismo ejército
o no sé, en este caso, las Fuerzas Armadas, llamemos las cosas por su nombre, las Fuerzas Armadas son las que decidieron una cuestión, un motivo por el cual mandaron a la embarcación, a los tripulantes, a un determinado lugar, forma parte de un secreto militar, en su momento lo fue, ellos fueron los que dieron las órdenes, ellos fueron los que resolvieron y son los que juzgan. Claramente no son imparciales. Ahora, ¿qué garantía tenemos las personas que somos sometidas a un juicio en la administración pública o a una decisión de la administración pública que conforme lo que es la jurisdicción administrativa? ¿Qué garantía tenemos nosotros si la FIP nos clausura un negocio, o Bárbara nos clausura un negocio porque manifiestan que no se ha pagado, no se ha cumplido con determinado pago, o que ese es un lugar que no se puede habilitar, por lo tanto lo clausura la municipalidad? ¿Qué garantía tenemos nosotros si la municipalidad nos lleva el auto en un lugar que está prohibido estacionar, o que es con tarjeta, un día donde las tarjetas estaba el sistema bloqueado y no la pudimos pagar? ¿Qué garantía? Ninguna. Ninguna dentro de la administración pública, pero una vez agotada la vía administrativa, ahí tenemos la garantía jurisdiccional de acceso al Poder Judicial. Nosotros podemos pedir a los jueces que revean la resolución administrativa. ¿Quién es el juez que va a poder hacerlo? ¿Quién es el juez competente? Depende de qué cuestión hablemos. Si nosotros estamos hablando de un tribunal militar o estamos hablando de un conflicto que tuvieron en la facultad, que le suspendieron la matrícula y es por el Consejo Académico y la decisión fue confirmada por el Consejo Superior, ¿dónde tendrán que litigar? No sé si ya han visto algo de este tema. ¿Quién será competente para resolver este conflicto? Exactamente, la justicia federal, porque el Estado Nacional es parte. En cambio, si tuviéramos una cuestión de que nos secuestraron el auto a Cámara de Plata por un tema de estacionamiento, un tema de una falta municipal, ¿quién sería competente? La justicia ordinaria. ¿Qué justicia? ¿Ordinaria o federal? Juzgado de faltas. La justicia ordinaria. A ver, el juzgado de la justicia ordinaria, exactamente. El juzgado de faltas es el que dicta la resolución en representación de la municipalidad. Ese es el que ejerce la jurisdicción administrativa, el juzgado de faltas. La decisión que tome el juzgado de falta, nosotros la podemos hacer rever por un juzgado que integre el Poder Judicial. Ahí alguien dijo contencioso administrativo. Depende cuál sea la cuestión, quién es el tribunal competente. Puede ser el contencioso administrativo, pero también puede llegar a ser un juzgado correccional, depende del tipo de falta a que se refiera. Cuando son faltas vinculadas con cuestiones de tránsito, son juzgados correccionales. Entonces, bueno, eso depende, pero no importa. Ahora, ¿quién? Eso lo veremos más adelante. Lo que sí importa es que la garantía está. Y según Palacios, que fue uno de los que dio nacimiento al Código Procesal Civil y Comercial nuestro, en la provincia de Buenos Aires, según Palacios, eso implica que la jurisdicción administrativa es una verdadera función jurisdiccional porque tenemos la garantía jurisdiccional de un tercero imparcial. Hoy la doctrina que ha ido avanzando con respecto a este pensamiento, lo que considera es que justamente no, porque una cosa es la jurisdicción administrativa y otra cosa es la jurisdicción judicial. La judicial, que pueda rever una decisión administrativa, no importa, es judicial, y hay un tercero imparcial. La administrativa pueda o no se revista su decisión el día de mañana ante un juez, hoy no tiene un tercero imparcial. Por ende, hoy no es, por su naturaleza, una verdadera función jurisdiccional. ¿Está entendido? Esto lo habíamos visto, pero es importante redondear un poquito la idea y ya cerrar el tema. Acá en el cuadro que no me acuerdo si se los había mostrado, está el concepto, consiste en resolver conflictos entre la administración pública y un administrado, un contribuyente, un agente, un funcionario, y les repito. La administración pública puede ser nacional, provincial o municipal. Aplica sanciones, nos clausuran, no nos habilitan, nos secuestran, nos ponen una multa,
consulta, el tribunal o el órgano que resuelve, que puede ser descentralizado o que integra la administración pública, es parte del conflicto, por lo tanto no actúa como tercero imparcial, por ende no es una verdadera función jurisdiccional. ¿Bien? ¿Pregunta? Acá nosotros vemos, en la clasificación de la jurisdicción, la diferencia entre jurisdicción judicial, la jurisdicción arbitral y la jurisdicción administrativa. Cuando hablamos de la jurisdicción judicial, estamos hablando de la función del Poder Judicial. Y ahí encontramos que se puede dividir en jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria o jurisdicción preventiva. El concepto de jurisdicción preventiva fue incorporado por el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1711. Y ustedes dirán, ¿por qué un Código Civil? Este Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, incorpora muchísimos preceptos y muchísimas normativas que son propias de los códigos de forma. Establece atribuciones de los jueces, establece formas de acceso a la justicia, establece, por ejemplo, bueno, cómo debe regir el principio de la buena fe, no solo contractual, sino también procesal, establece recaudos, por ejemplo, vinculados con la sucesión, cuando un testamento hológrafo, o sea, que es escrito de puño y letra, no hecho ante un escribano, qué requisitos tiene que cumplir para cuando se inicia la sucesión testamentaria. Todos estos temas que regula el Código Civil, en algún momento les diría que por algunos procesalistas fueron objeto de crítica, porque dijeron, perdón, esto es materia nuestra, somos nosotras, las provincias, las que tenemos la facultad de dictar los códigos de forma. ¿Qué están haciendo ustedes justamente regulando materia que las provincias han conservado como propia, que no les fue delegada? Sin embargo, después empezó, en el funcionamiento, se empezó a ver que esas atribuciones que habían sido determinadas en el Código Civil y Comercial resultaban muy convenientes, muy ventajosas, y le daban otro margen al juez. O sea, nosotros estamos hablando esto ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de los procesos, vamos a ver que el juez tiene muchas atribuciones dadas por el Código de Procedimiento, pero por otro lado, el mismo código establece cuestiones que parece que se contradijeran de alguna manera. Y hay todo un avance a través de lo que se llamó Justicia 2020, de modificar los procedimientos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, y darles mayores facultades al juez, mayores facultades para que el juez pueda, en busca de la verdad, ser director del proceso, actuar activamente en el proceso, y no quedarse así de brazos cruzados, mirando cómo se pelean las partes para después dictar la sentencia y bajar el martillo. Hoy hay una concepción mucho más activa del juez, y esto tiene también su respaldo en el Código Civil y Comercial. Entonces los procesalistas, la doctrina, la justicia, la justicia, o sea, la jurisprudencia, ¿no es cierto?, los fallos dictados por los jueces, empezaron a basarse mucho en esto que está regulado por el Código Civil, y lo vieron de gran utilidad, y como un aporte que no implicaba una intromisión. Porque son principios generales, básicamente los que se están estableciendo. Y ahí nace también la acción preventiva. Cuando nosotros hablamos de la acción preventiva, nos estamos refiriendo no a una medida cautelar, que es distinto. La medida cautelar, en términos generales, que está regulada en el Código Procesal, tiene por fin evitar que el día que se dicte una sentencia se torne de imposible cumplimiento. Por ejemplo, yo estoy litigando y sé que el día de mañana voy a obtener una sentencia donde van a condenar al demandado que me pague una suma de dinero, pero resulta ser que el día que la sentencia se dicte
esta me hace lugar a mi derecho y queda firme, el demandado ya se insolventó, vendió todo su bien, no tiene nada a su nombre y no lo puedo cobrar. Entonces se torna imposible el cumplimiento de esa sentencia. Ahí entraría la medida cautelar. Entonces, si yo puedo acreditarle al juez una verosimilitud de mi derecho, con ciertos elementos que demuestren que algo de lo que digo es cierto, y el peligro en la demora, porque sé que la persona tiene una sola propiedad y que la tiene en venta, está con el cartel, por ejemplo, o que está iniciando trámites para irse a vivir a otro lado, puedo, acreditándole eso al juez, y aparte prestando una caución juratoria, o sea, haciéndome responsable si genero daños injustificadamente con esta medida cautelar, puedo pedir al juez que embargue el inmueble, que lo inhiba, que anote la litis con relación a un inmueble para que ese inmueble no tenga, no se pueda vender ni transmitir y se tome conocimiento a los que puedan tener interés que hay un juicio vinculado con eso. La medida cautelar que sea. Eso tiene una base de prevención, pero no es la acción preventiva. Yo igual le subí ya, no sé si estuvieron viendo el campus, pero le subí, armé un poquito hacia algunas unidades y subí en la jurisdicción y competencia, subí audios que había grabado el año pasado antes de empezar con las clases en Zoom, y como los tengo me parece que les puede servir porque, qué sé yo, siempre las clases son distintas y a lo mejor les puede aportar algo nuevo o aclarar. Subí audios, subí material del libro que es de lectura obligatoria de Alvarado Belloso, y le subí una publicación de Peirano, que también es de lectura obligatoria, sobre acción preventiva, y además el PowerPoint para que tengan material. Bueno, ¿qué es entonces la acción preventiva? Es cuando se le da al juez la posibilidad de, o sea, o se le da a las partes el derecho de reclamar a las autoridades que se ponga fin a un acto o que se active, si hay una omisión, que pueda ser antijurídica, que esté generando ya un daño y que este daño se pueda agravar, o que se prevea que pueda generar un daño futuro. O sea, yo, por ejemplo, sé que hoy, no sé, del departamento de arriba está desocupado y la gente se fue y está la canilla abierta o me entero que hay algún tipo de pérdida, sé que el día de mañana eso puede generar un problema grave en mi departamento. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se caiga el techo? No. Voy a iniciar a través de una acción preventiva, me voy a presentar al juez y le voy a pedir que ordene, habilite al administrador a la apertura del inmueble para poder solucionar el problema que hay, cerrar la canilla o lo que sea. Hubo un caso de un departamento que tenía, un departamento que hacía como 20 años que no entraba nadie, y tenía toda una capa así, no les miento, 5 centímetros, de materia fecal, vamos a llamar, de palomas. ¿Se imaginan lo que es todo cubierto, el balcón? ¿Saben lo que es eso? O sea, la materia fecal de las palomas es de lo más tóxico que hay. Y además eso puede generar, porque también quema el material, o sea, hay muchísimos riesgos. Ahí a lo mejor no hay un daño, porque el daño lo puede tener el dueño del departamento, pero es un problema del dueño del departamento. Pero eso puede generar un daño a los vecinos. O pasó en otro departamento que estaba abandonado, que se habían roto con un departamento alto, que se ve que en algún momento se ha roto algún vidrio, y entraron palomas. Y estaba todo el departamento, era un palomar, lleno de palomas. La gente se empezó a dar cuenta, los vecinos, del olor que salía de ese departamento. Ahí, el daño, o sea, si los propietarios no se preocupan, no vienen, no limpian y demás, pero ahí había riesgo de que genere problemas en la salud a todos los vecinos, o que se empiece a hacer un lugar de ratas, qué sé yo.
No sé, o sea, ya les digo, las palomas igual son, como dicen, son las ratas de las azoteas. Son tan nocivas para la salud humana como las ratas. Ahí entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ante la omisión del propietario de limpiar, se puede iniciar un juicio para que se le exija una acción, porque estamos previendo que esto va a generar un daño. O ya hay un daño generado, pero el daño se puede agravar o va a continuar eternamente. Esta posibilidad de la acción preventiva después habrá que instrumentarla en cada código de acuerdo a su normativa, pero es el Código Civil el que la trae. Y es importante que la tengan en cuenta dentro de lo que es la función jurisdiccional judicial. A ver, ¿por qué la pongo en este cuadro? Porque la estoy marcando de la contenciosa propiamente dicha, que es cuando ya se da un conflicto intersubjetivo de intereses, es decir, entre dos o más personas de relevancia jurídica, y se busca que el juez lo solucione, dictando una sentencia que en su caso condene. Y también tenemos la jurisdicción voluntaria, que es cuando se le pide a los jueces que den efectos, que den eficacia a una relación o situación jurídica. Por ejemplo, dos personas, dos cónyuges, se han separado de hecho hace muchísimos años, pero la separación no tiene efectos jurídicos. ¿Qué necesitan? Una sentencia de divorcio. Entonces no hay un conflicto entre ellos, pero sí se presentan al juez para que el juez pueda darles efectos jurídicos a esa separación personal. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo de jurisdicción voluntaria es cuando una adopción. Para que tenga efectos jurídicos el vínculo entre los padres adoptantes y los hijos adoptivos, tiene que haber una sentencia judicial. No hay conflicto, pero el juez lo tiene que resolver. Esta jurisdicción voluntaria, que acá les hice un cuadrito con todas las características más importantes, es una función propia del Poder Judicial, o sea, es una función del Poder Judicial, que las leyes dan al Poder Judicial, es de competencia de los jueces, la jurisdicción voluntaria, lo vamos a ver en el Código de Procedimiento, no hay un conflicto intersubjetivo de intereses, o sea, no hay un conflicto entre dos o más personas de relevancia jurídica, y hablamos de peticiones extracontenciosas. ¿Qué significa extracontencioso? Que es contienda. Que no hay conflicto. Que no tienen conflicto. De acuerdo. Exactamente, que no hay contienda, no hay conflicto, no hay litigio, no hay litis, entonces son extracontenciosas. Ahora, bueno, las partes ya no se van a llamar actor y demandado, y en realidad no serían parte, porque partes son las que están en conflicto. Acá son peticionantes o peticionarios, que como recién dijimos hacen peticiones extracontenciosas. Sin embargo, al no haber conflicto, no podemos decir que es una verdadera función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional es resolver conflictos de intereses. Y acá no hay conflicto. Es un acto de jurisdicción, perdón, es un acto de naturaleza administrativa que cumple el Poder Judicial. Les doy el ejemplo. ¿Dónde se inscriben a las personas, a los recién nacidos? En el registro de las personas, lo que llamamos registro civil, que en realidad es registro civil y de capacidad de las personas. Se inscriben en el registro civil. Si tenemos que rectificar un nombre que está mal anotado, de una partida de abuelo que cuando llegó de Italia lo pusieron mal en la partida de matrimonio y no podemos tramitar la ciudadanía italiana, tenemos que iniciar un proceso judicial para requerirle al juez que le ordena el registro rectificar la partida y poner los nombres como corresponde. Si una persona no escribió a su hijo cuando nació, pasado determinado periodo lo tiene que hacer con la decisión judicial o a través de un proceso judicial. Pero en ninguno de estos casos estamos viendo un conflicto. Queremos transferir un fondo de comercio. ¿Cómo se transfiere el fondo de comercio? Bueno, se cumplen con muchos recaudos, se publican edictos, etcétera, etcétera, pero ¿quién ordena? El juez, a través del registro público de comercio, que es
una dependencia del Poder Judicial y que está firmado por un funcionario del Poder Judicial. Y ahí entonces se configura la transferencia a fondo de comercio. Lo mismo el registro de una matrícula de comerciante. ¿Estamos viendo un conflicto? No. Sin embargo, actúa el juez. Entonces, ¿qué función cumple el juez? Dar efectos, dar relevancia, dar nacimiento o a extinguir una relación jurídica. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Por qué la función la cumplen los jueces? Bueno, la cumplen los jueces porque la ley se las da a los jueces, el código dice que esto se hace judicialmente, pero la realidad es que el juez le da esta función porque si bien no hay conflicto, está, por un lado, la posibilidad de que exista el conflicto, y ahí sí el juez va a tener que resolverlo, y por el otro, además, requiere de la interpretación normativa para saber que lo que se está haciendo es conforme a derecho, que se cumplen con todos los recaudos legales y que las condiciones que el juez va a conocer se están dando. Entonces es una función que cumplen los jueces. Pero en realidad, como les puse acá, es una función de carácter administrativo. Volvemos al... Ahí está. Entonces, repasamos de nuevo. Cuando hablamos de la función jurisdiccional como actividad propia del Poder Judicial, es decir, la jurisdicción judicial, encontramos que puede ser contenciosa cuando hay un conflicto intersubjetivo, que es la jurisdicción propiamente dicha. Voluntaria es cuando no hay conflicto, sino que hay peticionantes, hay peticiones extracontenciosas que tienen por fin dar efectos jurídicos o modificar o extinguir una relación o situación, en la cual el juez participa como, obviamente, como una de sus propias funciones, pero no cumpliendo la función jurisdiccional propiamente dicha, sino una función administrativa. Y después tenemos la jurisdicción preventiva, que si bien se da dentro del margen de lo que sería la jurisdicción contenciosa, puede tener su origen aún ante la inexistencia del conflicto, cuando haya, perdón, del conflicto no, del daño, aunque haya, en la medida que haya una acción o una omisión antijurídica que vaya de cabeza a un posible daño. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesora, Dime. un ejemplo de jurisdicción voluntaria podría ser en el caso de una sucesión para la transferencia de bienes registrables que se exige en la declaratoria judicial de herederos. A ver, bien. Ahí entendí tu pregunta. La declaratoria de herederos se da en un proceso sucesorio. El proceso sucesorio, en principio, es voluntario. Es voluntario. Porque no hay una Podría contienda, llegar a digamos. ser controvertido. No, pero la puede haber. Pero lo Claro. que es voluntario es el proceso sucesorio. Después, la inscripción del inmueble que reciben los herederos a su nombre, o la inscripción de la declaratoria con relación a un inmueble en el registro de la propiedad, es uno de los actos procesales o jurídicos, o se puede a través de un escribano, que se da como consecuencia de la culminación de un proceso sucesorio. Pero la sucesión es voluntaria. Lo que pasa es que nace como voluntaria, pero puede ocurrir que aparezca un heredero que no haya sido conocido por los otros. Como por Que ejemplo un discutan heredero que testamentario, si la digamos. partida, o un heredero testamentario, que tenga haya recibido algo que exceda que altere la legítima de los herederos Claro. forzosos. O sea, que salga de los Y ahí ascendientes, sí, descendientes o cónyuge, digamos. O colaterales, bien. claro, en realidad los herederos forzosos son descendientes, ascendientes y cónyuge, depende de qué bienes. Claro. Si hay descendientes, los ascendientes quedan fuera. O sea, son descendientes, cónyuge de los bienes propios, y si no hubiera descendientes, ascendientes y cónyuge. Perfecto. ¿Mm? Gracias. Pero ese es un proceso de jurisdicción voluntaria.
Exactamente. Uno de los tantos ejemplos que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? A ver acá, ¿qué pusieron? Bien. Bueno, continuando entonces. Vamos al de abajo y dejamos la jurisdicción arbitral en el medio. La jurisdicción administrativa, como ya dijimos, forma parte de la función jurisdiccional que desempeñan órganos descentralizados del Poder Ejecutivo, como el Tribunal de Cuentas, Tribunal Militar, juzgado de falta, o la misma administración pública, nacional, provincial y municipal, pero no es una verdadera función jurisdiccional porque carece de tercero imparcial, pero se llama jurisdicción administrativa. Ese es el nombre. ¿Y cuál es la diferencia entre la jurisdicción administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Alguien sabe? Que la contenciosa administrativa está dentro de la justicia ordinaria y la administrativa dentro de la administración pública. Exactamente. ¿Y quiénes serían los órganos que resuelven? O sea, la jurisdicción contenciosa administrativa sería una rama dentro de la jurisdicción judicial contenciosa. Encontramos, de acuerdo a la competencia que tengan los jueces en razón de la materia, que vamos a ver más adelante o en la clase próxima, pueden tener competencia en materia civil y comercial, pueden tener competencia en materia penal, pueden tener competencia en materia contenciosa administrativa, pueden tener competencia en materia laboral, es decir, dentro de la jurisdicción judicial contenciosa administrativa, dentro de la jurisdicción judicial contenciosa, encontramos los procesos de jurisdicción contenciosa administrativa y los juzgados de contenciosos administrativos, que son órganos del Poder Judicial que resuelven conflictos suscitados entre la administración pública, nacional, provincial o municipal, depende de qué competencia hablemos, y un particular, un contribuyente, un funcionario, un agente, un empleado de la administración pública. O sea, esto mismo que vemos de jurisdicción administrativa, cuando se agota la vía administrativa, podemos llevarlo a la sede judicial. Profesor, de acuerdo a cuál sea el tipo de conflicto, puede ser un proceso de conflicto. Sí. Hay tribunales contenciosos administrativos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia federal, ¿verdad? No te escuché la última parte de la pregunta. Si hay tribunales contenciosos administrativos, ¿dónde? Tanto en la justicia ordinaria como en la justicia federal, ¿verdad? Bueno, ahí se me tildó de nuevo. Pero, a ver, juzgados contenciosos administrativos tenemos en la provincia de Buenos Aires. Antes de la formación, que se organizó, los creó la ley 5827, antes de su creación, el que tenía competencia contencioso administrativo era la Suprema Corte de Justicia. O sea que ahora a nivel jurisdicción federal. Sí, decime. ¿Pertenece únicamente a la justicia ordinaria o también en la justicia federal hay juzgados contenciosos a la justicia ordinaria exactamente, de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Tenemos, o sea, a nivel federal no hay juzgados contenciosos administrativos. Pueden ejercer la competencia cuando la Administración Nacional, claro, pero no, entraría dentro de la competencia de los juzgados civiles o dentro de la competencia de los juzgados penales, de acuerdo a cuál sea a la cuestión. Pero no tienen competencia exclusiva contenciosa administrativa. Gracias. Porque de hecho, ustedes piensen que la justicia federal, ¿ustedes ya empezaron a ver justicia ordinaria y federal? ¿Vieron algo de eso? No sé si ya tuvieron alguna clase con Basso, si no, a lo mejor lo ven conmigo más adelante. Pero bueno, dentro de lo que es la competencia federal, que está regulada en la Constitución Nacional, las cuestiones que son de competencia federal van a ser todas aquellas donde la nación es parte. El Estado Nacional por sí o a través de las distintas entidades o ministerios. Por eso, si hubiera un conflicto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, competencia federal. Si lo hay con aduana, competencia federal. Si lo hay con el Banco Central, competencia federal. Con el Banco Nación, competencia federal. Con el Ministerio de Economía, competencia federal. Con la FIP. Bueno. Entonces ahora, dentro de esta
clasificación de la jurisdicción, podemos incorporar también la jurisdicción arbitral. ¿Y qué es la jurisdicción arbitral? La jurisdicción arbitral es aquella función jurisdiccional que el código ha descentralizado, digamos, de la actividad propia de los jueces y le da la posibilidad a las partes para que de común acuerdo se sometan para resolver el conflicto ante jueces privados. No habíamos llegado a ver nada, ¿no es cierto?, de jurisdicción arbitral con ustedes. No, bien. ¿Qué cuestiones se pueden someter a jueces privados? Se pueden someter exclusivamente a aquellas cuestiones que tengan un contenido patrimonial únicamente, es decir, que versen sobre derechos disponibles para las partes. Nunca puede ser sometido a un tribunal arbitral un conflicto que afecte el orden público. Es decir, cuestiones de materia de derecho penal, cuestiones de materia de derecho administrativo, cuestiones de materia de derecho laboral, cuestiones de derecho de familia, no pueden jamás ser sometidas a árbitros. Por lo pronto, al arbitraje del que estamos hablando, que regula el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Vamos a ver que tienen otras formas de acceder a métodos alternativos de conflictos en sede civil y en sede penal, en sede laboral, perdón, pero no un tribunal arbitral. ¿Y qué es un tribunal arbitral? Es un órgano que se puede conformar al solo efecto de solucionar un conflicto cuando las partes se lo someten, o sea que sería ad hoc, o bien que ya exista, que esté creado por una determinada entidad o una ONG o una repartición, y que cada vez que las partes quieran resolver el conflicto se puedan someter a este. Por ejemplo, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata tiene hace muchísimos años un tribunal arbitral. Ese tribunal arbitral ejerce sus funciones dentro del ámbito del Colegio de Abogados. Los jueces son abogados de la matrícula que han seleccionados a través de un concurso y tienen un reglamento interno. El reglamento establece todas las particularidades del proceso. ¿Pero qué cuestiones se pueden someter a ellos? Exclusivamente, como diría el Código Civil, las que pueden ser objeto de transacción, es decir, las que versen sobre cuestiones de contenido patrimonial exclusivamente. Un juicio de alimentos podría ser sometido a árbitros. Alimentos, estamos pidiendo una cuota alimentaria, ese patrimonial. ¿Podría ser sometido a árbitros? No. Porque afecta el orden público. Sí, porque es indisponible. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho indisponible? Es irrenunciable. Exactamente. Son derechos indisponibles, son derechos irrenunciables. ¿Pero por qué? Porque son derechos de familia, que tienen una protección especial. Lo mismo pasa con un tema laboral. No podemos someter a árbitros a una indemnización por un accidente de trabajo, porque es irrenunciable. No tiene efectos por más que el trabajador renuncie a poner una indemnización porque sufrió un accidente en la sede de su trabajo. Entonces, si las partes, o sea, ¿cómo hacen las partes para someterse a jueces privados? A través de un acuerdo de sometimiento a arbitraje. Ese acuerdo se puede hacer de dos formas. A través de una cláusula compromisoria, o sea, que nosotros hacemos un boleto de compraventa, un contrato de alquiler, y ponemos en una cláusula que en el caso que existe un conflicto lo vamos a someter al tribunal arbitral que decidamos en su momento, o ya decimos, al tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Eso es una cláusula compromisoria. También existe el compromiso arbitral. El compromiso arbitral es cuando, una vez que ya se dio el conflicto, las partes se ponen de acuerdo en someterlo a un tribunal arbitral, deciden cuál, si es uno que ya está creado o uno a crearse, que sería un tribunal arbitral ad hoc, y dicen cómo nombran a los jueces, o a los árbitros, a jueces privados, ¿no? Los árbitros. Pero sí o sí tiene que haber un acuerdo. ¿Por qué se creó? ¿Por qué el Código
procesal crea la jurisdicción arbitral. Y la crea porque es una manera de poder sacarle trabajo, sacarle el nivel de litigiosidad que hoy manejan los tribunales, o que la manejaron siempre, y que puedan solucionarse por otras vías paralelas, en la medida que se den los requisitos que el código establece, porque también el tribunal arbitral también está regulado por el Código Civil, porque habla del contrato de arbitraje, o sea, ya le da otro carácter, porque no habla de una jurisdicción arbitral, habla de un contrato de arbitraje. Pero bueno, la idea es esa, poder sacarlo del ámbito de la jurisdicción judicial y que las partes puedan tener otros beneficios. ¿Y los beneficios cuáles son con la jurisdicción arbitral? Básicamente la celeridad, porque los procesos son mucho más rápidos, los procesos en el colegio de abogados, en el tribunal arbitral del colegio, demoran meses, mientras a lo mejor el mismo juicio a nivel judicial demora 3 años o 4. O sea, es mucha diferencia. Y además se da lo que se llama la oralidad, el principio de oralidad, no la oralidad porque sea el procedimiento oral, sino porque hay actos que sí son orales y hay otro acercamiento, otra inmediatez con los jueces o con los árbitros que llaman a audiencias de conciliación y que ellos personalmente tienen trato con las partes, tratan de que éstas lleguen a una solución del conflicto o establecen algunas formas de poder solucionarlo y demás. Entonces, toda esta cercanía que se genera y este procedimiento mucho más breve hace que las partes que están en conflicto encuentren más rápido una solución. Los honorarios de los árbitros los pagan las partes. O sea que es un poco más costoso, pero se gana en tiempo, mucho. Acá yo les armé también un cuadrito donde vemos como las características más importantes de lo que sería la jurisdicción arbitral. Entonces, los árbitros son jueces privados, ejercen la función jurisdiccional delegada por el Estado, pero ¿cuándo? En aquellos asuntos que no comprometan el orden público, es decir, que verse sobre derechos disponibles, de contenido exclusivamente patrimonial. Pero para poder someterse a los árbitros tiene que haber un acuerdo de partes. No puede uno obligar a la otra al sometimiento. Lo regula el Código de Procedimiento Civil y Comercial, pero a la vez el tribunal arbitral va a tener su reglamento interno determinando las pautas, cuál es el procedimiento a seguir, cómo se va a manejar, y ese reglamento interno, si es un tribunal que ya está creado, va a tener que respetar lo que dice el Código Procesal, por supuesto, pero va a generar una obligatoriedad en los litigantes. Por ejemplo, el Código Procesal dice que el laudo, porque las sentencias se llaman laudo, el laudo es el laudo, perdonen, porque me quedé pensando en otra cosa que creo que no se las dije y que no me quiero olvidar, que está vinculado con los elementos de la jurisdicción. El laudo es equiparable a una sentencia. Es equiparable a una sentencia. Sigo con lo que estaba y después retomo a lo que no me quiero olvidar de decirles. Ese laudo, el cual va a ser obligatorio para las partes, una vez que quede firme, va a adquirir la calidad de cosa juzgada y si establece una obligación, va a ser exigible judicialmente a través de la fuerza, al igual que una sentencia. Pero ¿cuándo queda firme un laudo? El laudo queda firme, al igual que una sentencia, cuando ya se vencieron los plazos para interponer recursos, cuando las partes la consintieron en forma expresa o cuando se agotó la vía recursiva. El laudo puede ser inapelable. El Código Procesal que dice que si las partes lo deciden, pueden renunciar a los recursos contra
laudo, a todos, salvo dos. El recurso de nulidad, en el caso que haya una nulidad en el laudo porque no está firmado por los jueces, porque no tiene fecha, porque lo firmó alguien que no es árbitro, por el motivo que sea, o la aclaratoria, que en realidad se puede interponer para que el mismo tribunal enmiende, qué sé yo, a lo mejor puso los nombres de las partes mal, no cambia lo sustancial de la decisión, o puso un monto en número, pero resulta que en letra está escrito otro. O sea, hay que aclarar un concepto oscuro, suplir una omisión, o subsanar un error material o numérico. Esos recursos son irrenunciables, todos los demás se pueden renunciar. El reglamento del Colegio de Abogados, del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, ¿qué dice? Que el laudo es inapelable. O sea, que solamente se pueden interponer los dos recursos que son irrenunciables, que es la nulidad y la aclaratoria. ¿Esto qué significa? Que cuando las partes se someten al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, están renunciando a la posibilidad de apelarlo. Porque se están sometiendo al reglamento interno, y el reglamento lo dice así. Ahora, si fuera un tribunal arbitral ad hoc, y deciden las partes quiénes son los jueces, los árbitros que lo van a componer, ¿no? Uno elige, el actor elige uno, el demandado otro, y entre los dos eligen al tercero. Porque normalmente los tribunales arbitrales son números impares, puede ser colegial, unipersonal, pero son impares. Ahí ellos pueden establecer que en el caso que el laudo es apelable, y que va a ser apelable ante la Cámara de Apelaciones que corresponda al Departamento Judicial de Mar del Plata, porque es donde se está litigando. O pueden decir que es inapelable. Pero ¿cuándo lo establecen eso? Si el tribunal arbitral es ad hoc, el compromiso arbitral, cuando crean y disponen cómo va a ser el procedimiento al cual se van a someter. Es más común encontrar tribunales arbitrales ya creados, institucionales, o sea, que dependen, como les dije, de la Bolsa de Comercio, de entidades internacionales, de una ONG, o del Colegio de Abogados, o de la Cámara de Administradores. Es más fácil eso, porque ya están creados, ya están los jueces designados, ya tienen su reglamento. Entonces, cuando las partes se someten a él, están aceptando el reglamento interno. ¿Está claro? Bien, lo que les quería decir, que no me quería olvidar, que igual está acá en el cuadrito así que ahora que veo, que me hubiera acordado, es que les dije que el laudo es exactamente lo mismo que una sentencia, y eso grábenselo, porque eso siempre les genera confusión. Es lo mismo, uno lo dictan los jueces privados, otro lo dictan los jueces estatales. Uno se llama laudo, otro se llama sentencia. Es lo mismo y tiene los mismos efectos. ¿Cuál es el único temita? Que los árbitros carecen de imperium. Es decir, que ellos mismos no podrían ejecutar los laudos que dictan. ¿Está claro? Ellos no lo pueden ejecutar. Entonces, si yo tengo un laudo que condena al demandado a cumplir una obligación de dar una suma de dinero y tiene un plazo de 10 días de que queda firme, pasan los 10 días y él no lo cumplió voluntariamente, yo tengo el derecho de lograr el cumplimiento forzado. ¿Cómo? A través del embargo de un inmueble, se subasta el inmueble y con él lo que queda, cobro. ¿Mm? ¿Está? Ahora, ¿quién es el que va a poder, el juez competente para ejecutar ese laudo? No va a ser el árbitro, porque el árbitro no tiene imperium. Va a ser el juez que hubiera sido competente si se hubiera dictado, se hubiera hecho ante la justicia ordinaria. La execution del imperium, que es justamente el elemento de la jurisdicción que habíamos visto, que era la posibilidad de ejecutar por la fuerza pública una sentencia no cumplida voluntariamente, no la tienen los árbitros, pero sí la tiene el laudo que dictan. El laudo sí es ejecutable. ¿Está entendido? Profesor, una pregunta respecto al laudo. Por eso, ¿cómo? Perdón. Una pregunta respecto al laudo. Si no se acuerda nada
sobre la apelabilidad del laudo. ¿Qué se entiende? ¿Que es apelable o que es inapelable? Te repito, si se someten a un tribunal institucional, se van a someter a el reglamento interno de ese tribunal, como el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Entonces, si yo Perfecto. establezco que en el caso que va a ser un conflicto con determinada persona, nos vamos a someter para su resolución al tribunal arbitral del Colegio de Abogados, me estoy aceptando las reglas de juego que el propio tribunal me establece. Y ahí dice que es inapelable. Pero si las dos partes se someten a un tribunal arbitral que no tiene un reglamento interno, porque se va a formar al solo efecto ese, y no se dice nada, es que es apelable. Claro, gracias. Para que no sea apelable, tienen que renunciar expresamente a la potestad de apelar, al derecho de apelar. ¿Está? Bien, gracias. Renuncio expresamente o renuncio tácitamente cuando me someto a un reglamento interno que me dice que es inapelable. ¿Está claro, Ignacio? Nicolás, soy. Está claro, profe. Ah, pensé que era Ignacio, perdón, pensé que era Ignacio Pillacampo el que había preguntado. Nicolás. Bueno, ¿está claro, Nicolás? Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces, último punto, resuelvan el conflicto a través del laudo, que es equiparable a la sentencia, es decir, que es ejecutable y adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa? Que una vez que está firme es inmodificable, porque no se puede volver a discutir esa cuestión en ningún proceso. Irrevocable, porque ahí ya se agotó la vía, ya se terminó, en este proceso no se discute más. Y es obligatorio, a tal punto que si no se cumple, logro el cumplimiento forzado en un proceso de ejecución de sentencia o laudo. Bien, y volviendo al cuadrito originario, acá, jurisdicción arbitral, ejercida por jueces privados, árbitros en cuestiones que versen sobre derechos disponibles y mediante un acuerdo previo de sometimiento. Bien, ¿preguntas? Nada. Bueno, con esto estamos terminando todo lo que es jurisdicción, funciones del Estado, jurisdicción. Sería de abolilla 2, el punto 1, jurisdicción, nociones generales, diferentes acepciones, conceptos, teorías, elementos, poder judicial, función jurisdiccional, funciones jurisdiccionales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, clasificación, jurisdicción contenciosa, voluntaria, administrativa, arbitral y preventiva, supuestos de... les resumo esto y ya damos por terminado, y la clase que viene vamos a ver competencia y vamos a ver todo lo que es debido proceso y tutela judicial efectiva y demás. A ver, mira qué pregunta me han hecho, o qué comentario. Bárbaro, gracias, Sebastián. Con respecto al tema de los supuestos de tutela jurisdiccional, en realidad, ¿alguien se anima a decir, no a contestar cuál sería un supuesto, sino a decir a qué se refiere esto de supuestos de tutela jurisdiccional? ¿Qué entienden por tutela jurisdiccional? Piensen, tutela jurisdiccional. Supuesto sería un ejemplo. Cuando una persona se encuentra tutelada, ¿qué significa jurisdiccional? ¿Refiere a la garantía de acceso a la justicia? Es todo lo que vimos. Exactamente, exactamente. ¿Cuándo, entonces, el Estado, el Poder Judicial, me va a garantizar a mí el acceso a la justicia? Ese sería. ¿Cuáles son los supuestos de garantía jurisdiccional? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos la primera clase hablando de jurisdicción dijimos que justamente está prohibida la jurisdicción por mano propia? Es una función que está en manos del Estado. ¿Y qué dijimos? Que el Estado, o sea, que la jurisdicción, perdón, es el poder y es el deber que a través de distintos órganos del Estado, básicamente el Poder Judicial, puedan resolver el conflicto. Poder y deber, tienen la facultad, la potestad, pero tienen que hacerlo.
tienen el deber de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer por mano propia. ¿En qué ejemplos, en qué casos accedemos a esa tutela? Que es el poder, que justamente la contracara de la tutela nuestra es el poder de ver que tiene el Estado de solucionarnos el conflicto. Bueno, cuando es un conflicto intersubjetivo de intereses, que puede ser de contenido patrimonial o no. Cuando reclamemos o requiramos de la jurisdicción el esclarecimiento o efectos jurídicos sobre un determinado derecho o sobre un una determinada situación o relación jurídica, que sería la jurisdicción voluntaria. Cuando queremos que el Estado nos proteja, o el Poder Judicial nos proteja de una acción antijurídica que nos puede llegar a generar un daño futuro a través de la acción preventiva. Estos supuestos, en realidad, son justamente los que hacen a la función jurisdiccional y son los que hacen a la tutela. Entonces nosotros podemos ir a requerir el cambio de nombre, podemos ir a requerir un divorcio, podemos ir a requerir la homologación de un acuerdo celebrado entre las partes, podemos requerir el resarcimiento económico, o podemos requerir una sanción privativa de la libertad de una persona porque cometió un delito. Todos esos son supuestos de tutela jurisdiccional. O sea, ¿qué es? En realidad, la contracara. Vemos todo lo que es la jurisdicción, pero desde el lado del justiciable, que seríamos los ciudadanos. ¿Está claro? O sea, ¿qué es eso? Se nos garantiza el acceso a la justicia cuando el Poder Judicial ejerce su función jurisdiccional. Claro, pero cuando hablamos de supuestos de tutela jurisdiccional, es en qué casos vamos a tener nosotros esa garantía de acceso a la justicia, para qué la vamos a tener. Pero sí, es eso. Claro, sí, sí. Es eso. Pero lo aclaro porque a veces les queda ahí la duda y no terminan de interpretar que forma parte de lo mismo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, que vamos a continuar con esta unidad. Seguramente vamos a arrancar con competencia y después vemos el punto 3, como para un repaso que si bien vimos muchísimo de eso, pero como para darle más enfoque. Así que, bueno, creo que nada más por ahora. Si no tienen ninguna pregunta, a ver acá, que no he puesto. De nada, a ustedes. Gracias, profe. Tienen el material ya para ir repasando y estudiando y nos veríamos el miércoles próximo. Gracias. 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 Tenemos fecha de parcial para el 7 de mayo, ya les adelanto. Así que, bueno, en cualquier momento ya se les subirá el cronograma. Sí, y el 14 el recuperatorio. Bueno, Genial. buen fin de semana largo, felices Pascua para los creyentes y bueno, disfruten y estudien. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos el Adiós. miércoles. Gracias, chao.